Buenas gente, hoy les traigo otro video anecdótico sobre un mini experimento que hice hace un tiempo y nunca conté con lujo de detalles, más allá de haberlo subido a mi DeviantArt en 2024. Hoy les voy a mostrar cómo se ven los modelos de Splatoon en 15 estilos diferentes, y no hablo de estilos de animación como ya hice en otro video, hablo de estilos gráficos, efectos y shaders. Bueno, pronto ya entenderán de qué hablo. Pero antes de comenzar, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido, eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos videos y a motivarme a crear más cosas locas con MMD. Si eres nuevo en esto, no te preocupes que lo voy a explicar todo fácil. Yo soy Jan, alias WumiJan en esta comunidad de Splatoon. Yo soy un artista 3D que utiliza un programa de animación llamado Miku Miku Dance para hacer pósters y animaciones de personajes de Splatoon hechos por mí a través de edición y usar modelos públicos compartidos por otros usuarios de internet. Estos modelos normalmente se ven así, bastante cool, y aunque no exactamente como el juego original, sí se entiende que son de Splatoon y Cartoon. Vaya, eso rimó. La cuestión es que este programita no solo sirve para animar y hacer videos o imágenes, sino que también se le pueden agregar efectos que permiten cambiar la apariencia, detalle o estilo de todos los personajes. Es común que la gente use distintos efectos dependiendo de qué está creando, pero yo me he mantenido con un mismo estilo para casi todos mis pósters y videos. Este estilo consiste en una combinación de varios efectos junto a un shader. El shader es un tipo de efecto que afecta a la apariencia de un modelo en específico, a diferencia de los efectos comunes que se aplican sobre toda la escena. Entonces bien, yo suelo usar los siguientes efectos. Auto Luminous, que le añade luz realista a toda la escena, yo lo uso para hacer más brillante los ojos. Excellent Shadow, que hace más suaves y uniforme las sombras. Diffusion, que añade saturación y color vibrantes a la escena. HG Sao, que oscurece las sombras y resalta más los relieves. Power Dove, que agrega un efecto de desenfoque a la escena, a veces se usa y otras no. Y por último, Power Shader, que mejora la distribución de sombras y luces en todo el modelo para hacerlo más realista. Durante mucho tiempo mantuve el uso de estos efectos en todos mis pósters y animaciones. Obviamente estos efectos poseen distintas configuraciones, pero no ahondaremos mucho en esas cosas tan técnicas. Aunque si te interesa puedes ver el video que aparece en pantalla donde te presento cómo usar efectos en MMD, en una de las partes de mi serie de videotutoriales sobre todo lo necesario para aprender Miku Miku Dance. Pero nada, en 2024 me dio por experimentar y probar muchos estilos distintos, y aunque los resultados de ese experimento los publiqué en mi DeviantArt, hoy quiero contarles más en detalle las diferencias de cada estilo y cómo fui probando cada uno, además de conocer su opinión sobre cuál estilo les gusta más o cuál creen que se parece más al juego original. Entonces, el primer estilo que vamos a ver es el más básico de todo, sin efectos. Así se ve mi Inkzona, Jan, completamente limpio, sin nada extra aplicado. Es súper ligero, pero algo que notarás es que las sombras se ven un poco duras, sin tanta suavidad ni profundidad. El siguiente es Power Shader, que ya les había mencionado antes. Este shader mejora muchísimo la iluminación general en comparación con la versión plana, aunque si me pongo crítico, pierde un poquito de definición en los bordes. Aún así, este es el que más uso en mis trabajos porque es fácil de configurar y se parece bastante al estilo original de Splatoon. Ahora vamos con uno nuevo, Ica Lens Ghost. A ver, sinceramente se ve casi igual a la versión sin efectos, solo que un poco más iluminado. Este efecto en teoría replica cómo la luz interactúa con el lente de la cámara, pero no sé, a mí me deja un poco meh. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Y aquí viene un cambio total. Este es Adult Shader, que le da a mi Inkzona un estilo metálico, como si fuera un modelo 3D de principios de los 2000. Es como ver un póster de un juego noventero con ese aire retro, pero la verdad siento que todo se ve demasiado rojo para mi gusto. Y siguiendo con los tonos fuertes tenemos Alternative Full. Este es un estilo toon, como de manga o cómic. El contraste es altísimo y le da un toque interesante, pero no sé, siento que no me termina de convencer. ¿Qué dicen ustedes? Pasamos a Brushed on Sirius, que me dejó un poco confundido porque ¿soy yo o se ve prácticamente igual al estilo sin efectos? La diferencia es que suaviza un poco las sombras, pero no tanto como para que digas wow. Ahora cambiando de onda, vámonos con algo más cartoon, G-Toon. Este elimina casi por completo las sombras y hace que todo se vea iluminado y con un estilo más plástico y minimalista. Es raro, no voy a mentir, aunque de los que hemos visto es de los que más me han gustado. Luego está HA-Toon, y aquí hay algo interesante. HA-Toon es un shader que busca imitar el estilo de anime o cartoon, así que suaviza muchísimo las sombras y se agrega un pequeño borde alrededor de los personajes como si fueran un dibujo. Personalmente me gusta, pero en este test la verdad es que no cambia demasiado el look de mi Inkzona. Y ahora sí llegamos al que muchos aman, Raycast. Este es probablemente el shader más famoso de MMD, pero también el más complicado de usar. No basta con arrastrarlo y listo, tu modelo tiene que cumplir con ciertas condiciones y en
en mi caso tuve que editarlo para que funcionara. Además que hay que configurar manualmente cada parte, la piel, la ropa, el pelo, todo para definir cómo interactúa la luz con esos materiales. El resultado es increíble, pero no es algo tan cómodo ya que mis modelos requieren cambios para poder usar Raycast. Pasando al siguiente está Nasm, que es como un Adult Shader pero más suave y con bordes más definidos. Personalmente me gusta mucho cómo se ve en la ropa porque añade más degradados y profundidad, pero en la piel se ve un poco plástico, no sé. Después tenemos Post Rim Lightning, que lo que hace es añadir un borde de luz alrededor de todo el modelo, que aunque por sí solo no cambia demasiado, lo interesante es que puedes combinarlo con otros shaders y obtener resultados mucho más llamativos, así que también me gustó. Y finalmente SDPBR. Este, al igual que Raycast, requiere adaptar los modelos para que funcione bien, y si bien hace que la ropa se vea increíble, el pelo y los ojos no me terminan de convencer, así que después de todo este análisis, aunque Raycast y Nasm tienen resultados súper bonitos, por la facilidad, costumbre y porque se parece muchísimo al estilo original de Splatoon, yo todavía me quedo con mi clásico Power Shader. Y eso sería todo el video, de no ser porque aún hice más pruebas, y es que combinando los efectos que más me gustaron hice 3 versiones del póster anterior, pero ahora con Ruby. Comenzando, tenemos esta versión con G-Toon y Post Rim Lightning. Nada malo, ¿no? Aunque siendo sincero, el exceso de reflejo plástico en la piel y el pelo sigue sin convencerme del todo, se ve como si estuviera encerado. Luego probé con Raycast y wow, configurar eso tomó su tiempo. Se ve más oscuro porque Ruby tiene colores más rojizos que Jan, y para no perder el brillo tuve que ajustar un montón de cosas. El resultado está bien, pero siento que las caras y sobre todo el pelo de Ruby terminan viéndose demasiado saturados, casi como muy falso. Y por último la versión con Power Shader, y esta sí que me encantó. No es tan definida como otras, pero tiene ese aire Splatoon que buscaba, suave, real y muy agradable a la vista. Así que por bastante tiempo seguí usando el estilo de Power Shader. Hasta que, gracias a este póster de Aurora Arts, que me pareció impresionante por lo fiel que se ve al estilo del juego, decidí ver qué efectos usó, y vi que usó uno llamado P-A-Toon, así que decidí darle un intento a ese efecto. Arranqué con unos pósters de Coral, uno set de mi amigo MC Maxi el rojo. Me gustó mucho cómo iba quedando, y aunque se alejaba del estilo de los renders de Splatoon, se parecía más a esos dibujos y pósters bonitos que uno ve por ahí. Para que se hagan una idea, con Power Shader se veía así, pero con P-A-Toon podía verse con borde o sin borde. Y ahí fue cuando noté algo genial. Sin bordes no se ve nada mal. Es como Power Shader pero más cartoon, más limpio, sin tanto degradado y sin perder definición. Entonces empecé a probar más pósters. Por ejemplo con este de Jan y Ruby. Le puse P-A-Toon, con borde no me convenció tanto, pero lo que me gustó fue que era súper conveniente para exportar en PNG. Y si sumamos que estuve haciendo pruebas de pósters a 4K, wow, el nivel de definición me enamoró. Entonces continuando con las pruebas, quise ver cómo quedaba un póster usando P-A-Toon en los modelos, pero manteniendo Power Shader en los escenarios y accesorios. El resultado fue interesante. En las caras del borde no quedaba tan bien, pero quitándolo, wow, los pósters se veían genial, o al menos eso pienso yo. ¿Qué opinan ustedes? Seguí probando con otros pósters más elaborados, como este de Ruby. Creo que con Power Shader queda más realista, pero con P-A-Toon los colores se vuelven vibrantes, cálidos y súper vivos. También lo intenté con el póster anterior de Jan y Ruby y wow, la diferencia era impresionante. Aunque sí, el tema del borde todavía requiere decidir bien cuándo conviene usarlo y cuándo no, pero en algunos pósters la versión sin borde es simplemente impresionante. Y así llegamos a 2025, cuando hice la última prueba entre Power Shader y P-A-Toon. Este póster de Saek, Delta y Cloudy, que al inicio se veía así, luego con algunos adornos así, y después de muchas versiones ajustando efectos y detalles, finalmente terminó quedando así. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Prefieren Power Shader, P-A-Toon con borde o P-A-Toon sin borde? Y bueno, tras toda esa exhibición de pósters en distintos estilos, eso ha sido todo por hoy. De verdad espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al hacerlo. Si te gustó, recuerda que puedes ver más de mi trabajo en mi DeviantArt, y si quieres apoyarme solo déjame un like, un comentario y comparte mis videos, ya que esa es la mejor ayuda. Actualmente estoy abierto a comisiones, ya sea para editar modelos, crear personajes, hacer animaciones o portear y adaptar modelos. Si quieres apoyarme aún más y verme invertir más tiempo y esfuerzo en este proyecto, agradecería su apoyo. Tras todo eso dicho, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.